Muy bien. Namaste. Hari Om, Namaste. Namaste. Buenos días. Buenos Hari días, Swamiji. Om. Bueno, es un honor para nosotros contar con la presencia del maestro Ananta Sri, que vive en España. Y ya que, bueno, esta es una amistad que tenemos hace mucho tiempo. Nunca tuvimos la oportunidad de estar físicamente en presencia, Es verdad. pero sí espiritualmente y en conexión virtual siempre lo hemos estado. La verdad que es un placer poder estar y darnos este momento para poder hablar acerca del yoga, de nuestro camino, de lo que hemos elegido para nuestras vidas. Tuvimos la oportunidad en un momento de que una de las formadoras de nuestra escuela, Rosana Romera, Uma, estuvo por allí y bueno, ha tomado algunos cursos con ustedes, así que bueno, es un honor. Y para empezar me gustaría que te presentaras, nos contaras pues, acerca de tu escuela, de tu tradición, bueno, en fin, y también de cómo el yoga llega a tu vida y en qué momento fue eso. Vale, ante todo agradecer tu invitación y es un honor para mí estar ahora aquí contigo, con todos los amigos de Argentina, amigas de Argentina. Y sí, realmente ha sido difícil que nos encontremos en persona, Sí, aunque hemos estado algunas veces en India, alguna vez que yo llegaba y tú te ibas sí, o cosas nos así. cruzábamos. Nos Sí, cruzábamos y aquí en España también lo mismo. De sí, todos modos, bueno, mira, aquí estamos ahora, ¿verdad? aquí estamos, aquí estamos. Así que bueno, muy alegre y muy agradecido. Y nada, Igualmente. empezaría contándote cómo llegué al yoga allí en Ujú. Argentina. Yo nací en Argentina hace 56 años. O sea, sos Y argentino que se muda a España. que me mudó a España, claro, claro. Ok. Ahora ya hace mucho tiempo que vivo aquí. Ujú, Pero a la edad de 12, 11, 12 años empecé a practicar Jiu-Jitsu. ujú, Jiu-Jitsu, que es una forma del judo, conocido como judo, con el maestro Poladian, ahí en el barrio de Palermo. El maestro Poladian ya no está aquí en este plano. ujú. Era una persona grande, era un señor mayor, y específicamente a mí y a su nieta nos enseñaba meditación. Terminaba la clase de judo y nos quedábamos con él aparte y nos enseñaba meditación y por ahí yo empecé a conocer un poco, me habló del Bhagavad Gita, me habló de los Upanishads y él fue quien realmente me introdujo a la disciplina del yoga. Yo continué practicando luego otras artes marciales con el paso del tiempo, pero quien me abrió el mundo del yoga fue este maestro que fue un gran campeón de judo, campeón panamericano de judo en los años 50, 60. Entonces, gracias a él, se despertó, ya sabes, la chispa, la La curiosidad de chispa. esta, ¿verdad? La Ajá. chispa, digo yo. Y entonces luego sí que me acerqué a otras escuelas, a la escuela Shivananda, que tenía la coincidencia de que estaba en la otra calle de mi casa, en el barrio de Palermo. Luego Ajá. también me acerqué a Brahma Kumaris, al movimiento teosófico, al movimiento de Rudolf Steiner, la antroposofía, Ujú. también Hare Krishna, también, ¿qué te puedo decir? Es que Argentina es muy rico. Mira, cuando tú estás allí, tal vez no lo aprecias. Luego, cuando vas por el mundo, realmente realizas la riqueza que tiene Argentina en cuanto a tradiciones espirituales, porque es realmente que es sorprendente la cantidad de gente dedicada a las prácticas espirituales, a la vida espiritual, lo seriamente que lo toman, ¿verdad? La trascendencia en el tiempo. Tú Hay sabes personas que, que... discúlpame que te interrumpa un segundo, esto que vos dices es muy importante porque estando en una reunión con el embajador de India en Argentina, me comentaba, él había estado anteriormente en Polonia, me parece, en Polonia, creo que en Polonia, en un país de Europa del Este. Y entonces le asombraba muchísimo que por cantidad de habitantes
¿sí? Tomando en cuenta la cantidad de habitantes. En Argentina había más tradiciones y escuelas de yoga que en la propia India, ¿sí? ya ves, Dicho claro, por proporcionalmente. el embajador de India aquí, ¿no es cierto? O sea, tomando en cuenta la proporción por habitante, había más escuelas aquí en Argentina que en India. Le llamaba Es que mucho la atención eso. hay mucho Sí, mito en torno a la India, ¿vale? Ya sí, hablaremos de ello. sí, Viví sí, sí, 10 años viví en la India, así claro. que conozco la India y sé de que hay mucho mito respecto a esto, al Sí, vegetarianismo de los hindúes, al yoga y ujú, los hindúes, ya hablaremos de esto, pero bueno, muy bien. sigo la historia Sí, y nada, sí, continué siempre como un explorador, ¿no? Como un buscador, buscando aquí, en una escuela, en otra escuela. Todo esto me llevó hasta llegar alrededor de los 30 años de edad, que entonces sí decidí ya dedicarme como de un modo completo, ¿no? Full time, ujú, sí, sí, a sí, la sí. vida espiritual, a las prácticas espirituales. Entonces, finalmente me fui a la India, me quedé, como te comentaba, 10 años allí estudiando, practicando diferentes ashrams, Ujú, diferentes linajes y lo que esto implica, que son diferentes corrientes filosóficas, sí, claro. diferentes visiones del Vedanta y del yoga. Y luego, a partir de los 10 años, comencé a ir y a venir. Estaba 6 meses allí, 6 meses en España, 6 meses me iba a Italia y así fui haciendo hasta hoy en día prácticamente. Que ahora estamos un poco ausentes de India porque, bueno, hasta que se pueda volver hasta que podamos regresar allí. Sí, sí, Ahora a mismo poder viajar nuevamente, claro. Sí, sí, viajar sí. otra vez. Ahora está todo cerrado. Ahora mismo Claro. yo hablo todos los días prácticamente con la gente en India. Y bueno, es una situación bastante compleja la que se está viviendo allí en cuanto a dinero, a cash. Era un país del cash, era un país de una economía muy, ¿sabes? Muy doméstica, muy de la Claro. calle, del cash, y Sí, esto sí. se cortó. Entonces hay muchísima gente pasándola mal. Sí, claro. Entonces esto es un poco lo que está pasando ahora, está completamente blindado y cerrado. Las ciudades que yo, bueno, donde yo tengo mis maestros, los ashrams o mi Ujú. casa, pues están cerradas a cal y canto, como se dice aquí, ¿sabes? A cal y canto, o está cerrado, muy cerrado, Muy cerrado. que no puedes entrar, no tienes acceso ni a los templos, ni a los ashrams, ni a los monasterios, ¿verdad? Entonces es un momento difícil, un momento complicado. Todos los maestros que daban discursos, que hacían este tipo, el kata, que se llama, ¿sabes? Sí, Todo esto sí, sí. ha Queda atrás, quedado claro. suspendido, entonces Sí, sí. no se han hecho los peregrinajes anuales a Amarnath, a Vishnu Devi, o Ujú. los, ¿sabes? Hay muchísima actividad espiritual que se ha Sí, suspendido. sí, 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 sí. ¿Sabes? Entonces, claro, es un momento especial y yo pienso que por un buen tiempo no podremos ir por allí. Así que es un momento, lo que yo realizo de esto es que es el momento de poner en la práctica toda la teoría. Exactamente. El momento de llevar a la acción todo lo que uno fue recolectando en conocimientos y en prácticas y en experiencias, es el momento de llevarlo a la acción ahora en este momento. Claro, Ahora en este totalmente. momento, ¿eh? Porque ahora, claro, la realidad te enfrenta, es como un Sí, enfrentamiento, es como un combate. Hablábamos de artes marciales, es como un combate, un kumite, te tienes que enfrentar con la realidad. Entonces tienes que sacar lo mejor de ti. Y lo mejor de claro, ti es totalmente. aquel conocimiento que el yoga te ha proporcionado, que a todos nos ha proporcionado. Entonces, como digo, ahora es el momento de realmente ver qué puedes hacer con este conocimiento en dos direcciones, por ti y por los demás. Exacto, exacto, Esa es un totalmente. poco la Ahora, misión. después de haber conocido y estado en esa búsqueda por distintas tradiciones, distintos linajes, confluiste en en la que hoy es tu tradición, ¿sí? ¿Cómo Sí, fue ese encuentro? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que has encontrado? Porque uno cuando va teniendo esta búsqueda espiritual, en mi caso también pasó algo similar, que pasé por varias tradiciones
hasta que uno encuentra y dice, en realidad yo vibro acá, es lo que verdaderamente siento, ¿no? Desde un lugar mucho más profundo que, sin descalificar en absoluto a ninguna otra tradición, por lo menos nuestra concepción siempre es de la búsqueda de la unidad y del respeto hacia todas las tradiciones, pero hay una en donde uno siente algo más, siente una conexión superior. ¿Cómo fue eso en vos? Esto lo podemos llamar el pramana, ¿verdad? El pramana o la vía de conocimiento, ¿verdad? La vía de conocimiento o el pramana que realmente vibra contigo, que llega a ti. Claro. Yo siempre explico que guru es guru tattva. Guru tattva. Guru tattva significa el principio del guru, significa que es una entidad. Es una entidad. Entonces, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, Sri Krishna dice, yo soy el gurú original, yo soy el gurú original, el ser. El Gita, Sri Krishna habla del ser, ¿verdad? Yo soy el gurú original, dice. Entonces, realmente lo que nosotros recibimos, con eso que nos conectamos, con eso que entablamos una relación, es con el ser. El ser se manifiesta en diferentes aspectos, circunstancias, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo al tiempo, al lugar, a la circunstancia, etc. Entonces, efectivamente, pasé por varias escuelas, encontré diferentes, sobre todo visiones, porque al final la verdad es una. Lo que cambia son las gafas, ¿no? Tú puedes colocar unas gafas con más nitidez, verás. Te colocas otras, tal vez ves menos nítido. Pero al final es una lente, ¿verdad? Es una apreciación que se expresa a través de un linaje, de una escuela. Entonces, finalmente yo me he sentido siempre muy inclinado hacia la tradición Shankaracharya, ¿verdad? Entonces, la tradición Shankaracharya, me he vinculado con el Akandananda Ashram de Vrindavan y a través del Akandananda Ashram de Swami Akandananda, sus discípulos, es con quien estoy trabajando en este momento, de quien recibo instrucción, de quien recibo enseñanzas, básicamente del Prastantreya, de Gita, Upanishad y Brahma Sutra, Vedanta Sutra, ¿verdad? Que eso es como el canon, como el cuerpo principal de conocimiento en la línea Advaita, ¿verdad? Advaita Vedanta, de Vedanta natural. En la tradición Shankaracharya. Esto quiere decir que es un Advaita clásico, fundamentado, como digo, en los textos Upanishad, etcétera, Gita y Brahma Sutra. Luego hay un Neo-Advaita. Luego hay un Neo-Advaita que es más reciente, que son filósofos modernos, digamos, practicantes, muy en la línea de Ramana Maharishi, muy en la línea de Nisargadatta Maharaj, que es muy respetable y luego, pero es otra visión, ¿vale? Es otro lente, como decía yo, es otra medición de gafas. Pero al final, un poco rescatando lo que tú decías, ¿verdad? La unidad en la diversidad. En general, la práctica y todos los practicantes nos sentimos vinculados de un modo u otro. Y el punto de vinculación es ese conocimiento, es ese conocimiento vital, ese conocimiento vivo que es la tradición del yoga en general. Por eso digo unidad en la diversidad. Todas las escuelas, todos los buscadores se encuentran, en un punto se encuentran. Seguro. Totalmente. Son lo mismo. Totalmente. Esta unidad o este sentimiento que debe de ser despertado, no en cada uno de nosotros, pero desde un lugar, no desde la palabra, sino justamente desde lo más profundo de la esencia, ¿no? Buscar esta unidad en todos los seres, en todas las cosas, porque todos compartimos un gran espíritu universal y de esa manera es que él se debe sentir. Y en la búsqueda, como vos bien decís, puedo tomar distintas modalidades, distintos caminos, distintas tradiciones, pero en definitiva todos buscamos exactamente lo mismo, ¿no? Nuestra autorrealización, un estado de plenitud, y en esa unión nos encontramos todos. Por eso, con respeto hacia todas las tradiciones. No hay
En este caso no hay una que, digamos, como decimos acá en Argentina, que tenga la verdad, que tenga la posta y el resto no, ¿sí? Entonces, No. en realidad, cada uno, como vos bien decías, vibra en una frecuencia y encuentra esa frecuencia y por ahí transita. Y ahí busca su evolución y autorrealización. Y Así es. luego, el siguiente paso. El siguiente paso es la emergencia, o sea, este momento actual, ¿no? ¿Cómo lo Exacto. vivo? Lo que hablábamos antes, cómo lo Sí, sí, vivo, sí. y no solo cómo lo vivo yo hacia adentro, cómo lo vivo hacia afuera, cómo me relaciono con el mundo, qué Claro. aporto en virtud de este En qué conocimiento. ciudad estás, Ananta? ¿En qué ciudad está que no lo Yo estoy en mencionamos? Barcelona, En Barcelona. Ujú. pero estoy fuera de Barcelona. Estoy a una hora y media camino a Francia. Es un pueblo pequeño y rodeado de montañas y de campo. O sea que es bastante apartado y bastante, bueno, poco habitado. Y en Entonces, cuanto a la situación de la pandemia y eso, ¿cómo está en ese lugar? bueno, aquí mismo donde yo estoy, como te digo, como es un lugar con poca población y muy amplio y no hay una tasa de expansión de la pandemia, como sí la hay, por ejemplo, en Barcelona, por ejemplo, Ujú. Barcelona ciudad, ¿no? Sí, 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 O en sí. otras áreas que son súper pobladas. Aquí como el ratio de habitante por kilómetro cuadrado es muy bajo, eso, de un modo u otro, esto hace que haya menos contagios, ¿no? Hay Claro, más aire, claro. vamos, corre más el aire. Sí, sí, claro. Entonces, a Barcelona no voy yo desde, bueno, yo te voy a decir la verdad, desde un tiempo atrás, como en mis prácticas y estudios, también estudiamos la astrología, ¿sabes? Una astrología muy básica, porque la astrología en este linaje, Shankaracharya, en Ujú. particular mis maestros y maestras, se pone mucho interés, mucho énfasis en la sadhana, en tu sadhana personal, ¿vale? Y Ujú. esto va ajustado a un reloj. Esto tiene unos horarios muy rígidos y no hay ahí ningún tipo de flexibilidad. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención, lo pregunté y entonces realmente me abrió un mundo nuevo, que es el mundo de la astrología, y se me explicó y se me enseñó cómo aprovechar la astrología, el conocimiento de la astrología y aplicarlo al sadhana, a la sadhana personal, a la sadhana que tú tienes que llevar. Entonces, a partir de allí, tenemos muchas más posibilidades de aprovechar la energía ¿sabes? De los planetas, la Sí, energía de claro. determinados días específicos, la energía de determinados momentos del día. Esto ahora se me fue en qué estábamos, por completo. Pero No, no bueno, importa, no importa. Seguimos. por la astrología. Entonces, En Ayurveda decimos se nos presentó el Vata en este momento y en ese entonces momento, exacto, claro, ahí se está. nos presentó el Una Vata. ¿Conoces un poquito de Ayurveda? erupción de bata, es una erupción de bata, Claro, nada menos. erupción de Vata, exactamente. Entonces, creo que estábamos hablando de la pandemia, de los Sí, contagios sí, y eso, ¿no? eso, Entonces, sí. realmente yo no es que tenga tampoco una vinculación con el mundo soy solo, vivo solo y soy solo, no soy una persona que esté casada o que Sí, tenga sí, familia, entonces realmente mi vinculación con el mundo es en los momentos que hago clases, ¿vale? Y claro. después de eso estoy haciendo mi sadhana, a lo que iba. La sadhana y la práctica ajustada con la astrología, ajustada con el ayurveda, ¿sabes? Ajustada con diferentes parámetros, es realmente en lo que me centro, lo que intento también transmitir a los alumnos, ¿no? Al final los cursos son una excusa para crear grupos de meditación, grupos de Claro, yogis, a despertar un interés, despertar una ansia, esa chispa que mencionamos hoy, ¿no? Esa sí, chispa por el conocimiento que se enciende, el fire que dicen los rastas, también en la cultura rasta, en muchas claro, culturas vamos a encontrar la mención de esto, sabes que se enciende en la Biblia, ¿no? La chispa divina. exacto. Entonces, despertar ese interés por todos los medios posibles, como mencionábamos antes, busqué mucho, trabajé mucho también
realmente estar una década en la India fue Tapasya, no fueron vacaciones, la hemos pasado muy mal, la he pasado tremendamente mal, volviendo también a lo que decíamos al principio, los mitos de la India, que ni la gente practica yoga, ni hay una, ¿sabes? Estos son lugares muy puntuales, hay en zonas muy puntuales, en lo que llaman las ciudades santas, ¿no? Sí, sí. Mathura, Brindavan, Haridwar o Ujjain, Sí, sí. o Badrinath, Kedarnath, o Kerala, algunas zonas del sur, Tiruvananthapuram, Trivandrum, y ya está. Y el resto de Sí, la gente... mucha gente que va a India, también como que vos decís, la idea que uno se construye, cree que va a bajar del aeropuerto y va a encontrar a la gente haciendo yoga, ¿no? Sí, es eso. ¿No? Claro. Yo, Sí, claro. Cuando uno baja en el aeropuerto de Delhi, se encuentra con esas estatuas de los mudras, entonces ya hay un gran impacto. Entonces cree que va a ser todo así que va a ser y que se todo va, así. claro. Cuando yo llegué la primera vez, no era así el aeropuerto. Este es un Ah, aeropuerto nuevo, un aeropuerto moderno, digamos, que se hizo sí, a partir de ciertos cambios económicos que hubo en la India. Pero previo a eso, en la India de Pranab Mukherjee, en una India de más de 20 años atrás, el aeropuerto era un tinglao. ¿Cómo se dice? sí, un tinglado, se entiende, sí, Unas sí, sí. tapas. Como una especie de techado de galpón, una cosa así, sí. Exacto, como un galpón, eso quería decir, un Claro, galpón. Eso era el sí, aeropuerto, ¿sabes? Y luego, afuera, nunca me he olvidado yo la imagen esta, porque habíamos concertado un taxi, iba con unos chicos, y cuando salimos a lo que sería el parking, estaban los taxistas, se habían hecho, era invierno, se habían hecho fuegos en una lata, un sí, fuego, y estaban ahí tomándote, y ¿sabes? Ese era el aeropuerto, y el parking del aeropuerto. No es el que es ahora, que es no, súper no, moderno, ahora es súper claro, moderno. sí, sí. Pero luego sí que te encontrabas con esto, ¿no? Con esta especie vamos, una espiritualidad muy específica, en lugares específicos, en personas específicas, y después el resto de la gente intenta sobrevivir, esa es la verdad. Sí que hay. ¿Y estando en la India, estuviste viviendo en un ashram determinado? Sí, ¿Estuviste sí, viviendo? yo cuando Sí. llegué, lo primero que hice, me fui a ver a Sai Baba. Me fui a ver a Saibaba y me instalé y me quedé 6 meses en la ciudad de Saibaba. Viajé Ujú. un poco por el sur, pero más que nada estaba pendiente de los darshan de él, quería tener una entrevista, quería hablar cosas con él y quería tener esa experiencia, ¿sabes? Sí, sí. Estaba muy impactado por su persona y de muchos años, de mucho tiempo, y fue lo primero que hice, o sea, me dirigí allí. Y a último momento, la última semana, o los últimos 15 días, cogí un tren, en tren me fui, casi 2 días, sin saber lo que hacía, y me fui a Brindavan. Quería conocer Brindavan también. Y cuando Ujú. llegué a Brindavan, ahí Y fue. está, ahí quedé Ahí fue. enganchado. Ahí fue, y dije, Claro. uy, aquí ahora ya no, ¿qué hago? Entonces me volví a Argentina, liquidé todos mis asuntos y me regresé. Y ya de ahí no me fui más. Y de ahí me quedé en Brindavan 10 años. Me instalé allí y me quedé a vivir allí. Luego sí, he vivido en diferentes ashrams, he viajado por la India, principalmente ciudades, vamos, yo no conozco Goa. Claro, en el sur, sí. En 10 años yo nunca fui a Goa. O a otros lugares. Hay lugares que no conozco porque son lugares para otro tipo De de actividades, quizás. actividad o para, ¿sabes? Raves, fiestas o Claro, turismo. Entonces, claro, más que nada, hacía yatra. Cuando viajaba hacía yatra, que sea claro. ese peregrinaje, peregrinaje. Sí, 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 A sí, sí. ciudades de peregrinación, a los Shivalingam, ¿sabes? A Ujú. los... a los Shaktipit, a los lugares donde se venera la energía femenina, la diosa, o Sí, los lugares donde se venera a también Shiva, en la forma de los Jyotirlingam, ¿sabes eso? sí, 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 conozco, sí. Los Sí, 12 sí, puntos, estos sí, sí. Jyotirlingam, y los 51 creo que son de Shaktipit. Y más que nada lo que hacía era recorrer estos lugares como parte del trabajo espiritual. ¿Cómo fueron los primeros años para vos?
como occidental, vivir en India, porque quizás también uno tiene una idea así creada, como dijimos recién, pero después la realidad muestra otras cosas. Inclusive uno estando viviendo en India, descubre una India un poco diferente a lo que uno se imaginaba, ¿no? Porque una cosa es ir a un ashram, tomar cursos, formarse y volver nuevamente a su país, y otra cosa es vivir, ya es otra situación. ¿Cómo fueron esos primeros años? El día a día, ¿no? Vivir el Claro, día a día a día, día. la Sí, cotidianeidad, digamos, porque luego, después de aunque 10 años supongo que uno se termina como amalgamando a la cultura, pero los primeros días, ¿cómo fue todo ese esto, cambio lo mío cultural? era muy de aventura realmente, porque yo no hablaba inglés tampoco. Ajá. Así que Ok, llegué. que aprendiste in situ. Sí, sí, tuve que aprender a la fuerza, me tuve que poner y aprender inglés y aprender también el hindi, porque no Claro, toda la gente habla, no toda la gente inglés. habla inglés. Luego Brindaban es una comunidad, digamos, en 20 kilómetros se hablan 3 dialectos. En el Más lapso que difícil, va de pero Brindaban a Govardhan, la gente habla hindi, habla Brayabasa, que es la lengua local, y sí, luego hablan otra lengua de ahí del Rajasthan, ¿verdad? Y son 20 kilómetros. claro. Entonces, muchas veces inclusive la gente entre sí no se entiende. Que me ha pasado oficiar de traductor entre uno del sur, que hablaba inglés, y uno del norte, que no hablaba inglés, pero hablaba hindi. Entonces yo los podía comunicar hasta eso. Me he encontrado. A la Bueno, bien. cotidianeidad, es muy gracioso, sí, sí. Y que no te lo crees, además, dice, mira la vida, ¿no? Cómo te... Claro. ¿Cómo te ubica, no? En un rol que Sí, ni te hubiese imaginado. que nunca te había pensado. Al principio era eso, al principio fue para mí una emergencia, ¿no? Era como una emergencia. Yo tenía que abastecerme vamos, tenía que poder ir a hacer la compra. Claro, obvio. Entonces me Claro. tuve que aprender todos los vegetales en inglés y en hindi. Y en hindi. Entonces esto lo cuento porque es muy gracioso, ¿no? Me compré unas láminas, ¿sabes? Unas láminas para niños. Sí. Es algo que en Argentina más o menos mi generación también lo conoce. Son unas láminas con dibujos y la palabra o una letra, ¿vale? Primero era con las letras para aprender el alfabeto y después era con palabras, cosas de niños, ¿sabes? De Claro, sí, niños sí, sí, sí. para aprender de la forma más, entonces me Más los ponía simple. ahí Claro, más simple y de claro, tanto verlo me iba quedando y me iba haciendo y después empecé a leer y ya poco a poco se fue como abriendo el mundo, ¿no? Lo cotidiano claro. cuesta mucho también porque la sociedad de la India tiene unas reglas, unas normas y una forma de trato muy particular, ¿verdad? Y que no es el que tenemos en Argentina o en España o en Claro. América. Es No, a otro, eso justamente a ese me refería, al cambio cultural, ¿no? Porque uno, los obviamente, códigos, ¿no? los códigos, uno, por ejemplo, va a India y obviamente como está en este camino, ¿no? Hace tiempo y demás, se siente atraído, se siente bien, se forma, pero está en un momento, digamos, es un periodo que puede ser, no sé, un mes, 2 meses, pero después vuelve a su casa, ¿sí? Claro. Eh, el tema es vivir y establecer y amalgamarme dentro de costumbres que ya van más allá de lo que yo puedo vivir en un ashram, sino propiamente de la cultura, ¿no? Local. Entonces, uno tiene que ir acomodándose a algunas cosas. Tú Eso, piensas que cuando llegué, yo ya no tenía más casa, claro, ¿vale? Llegué a quedarme, no llegué a estudiar y regresarme. Eso fue el primer viaje de los 6 meses. Pero sí, el segundo viaje ya era a por todas, ya era a quedarme o quedarme, no tenía otra opción, no tenía dónde regresar, tampoco quería regresar. Estaba claro, determinado y efectivamente al principio, como te digo, me tuve que aprender, fue como empezar desde cero, como un niño, como nacer de nuevo. ¿Mm? Un poco el concepto ese de Duilla, ¿no? De segundo nacimiento, pues ahí lo eso, tenía, ahí lo tenía, ahí estaba aprendiendo todo desde cero. Como te decía, los códigos, ¿no? La relación con ujú, las personas, claro,
yo pienso que gracias al yoga previo a estar allí, las artes marciales, el yoga y la vida, como dice La alguna vida misma. traducción del Yoga Sutra, ¿no? Cuando Ujú. dice, has empezado aquí, dice el yoga, por temas de vidas previas o bien por la vida te ha traído hasta aquí. Así que la vida me había llevado hasta allí. Pero sí que la capacidad de observación, ¿vale? La capacidad de Ujú. atención y observación, eso sí que yo lo tenía desarrollado, ya te lo digo, por el arte marcial, por el yoga, Sí. y Ujú. entonces estaba todo el tiempo súper atento a cómo se comportaba la gente, a cómo la gente interactuaba, y en base a eso yo me creaba mis propios patrones y mi propia información. Piensa que no había en ese momento la tecnología que hay ahora, Ujú. aunque había internet, aunque había Google, pero no había esta tecnología. No era tan masivo, claro. Yo no tuve teléfono hasta hace 4 o 5 años. Hasta 4 o 5 años atrás yo me negaba a usar teléfono todavía, ¿vale? Entonces, siempre había alguna persona que hacía estas cosas por mí, pero yo me negaba a usar teléfono, a tocar el dinero, etcétera, parte de las prácticas, ¿no? Parte de esto que yo te decía, que era tapacia, que era ser tapacia, que no era estar allí disfrutando de la vida, que también Sí, disfrutaba, ¿eh? Pero sí, sí, quiero sí, decir que sí. había muchos. Luego la relación con la gente y con el pueblo, digamos, con la gente que más allá de los ashrams, Ujú. fue muy buena. La gente es muy abierta, ¿sabes? Y están siempre, ellos Son tienen muy un amables, principio un principio de la hospitalidad. claro. De que tú sabes esto, de Atiti Deva Baba, ¿no? Atiti Deva Baba quiere decir Atiti, fuera de tiempo, fuera inesperado, ¿vale? Deva Baba, aquel que llega inesperadamente, el huésped es la divinidad misma. Entonces lo tienes que recibir ¿sabes? Con una alegría, con La una cercanía, amabilidad, claro. hable, amabilidad. Y entonces eso encontré yo muy vivo en la sociedad de la India. Y siempre la gente nos hizo sentir muy bien, a mí o a quienes estuvieran conmigo, y siempre la gente fue muy, como te digo, muy amable, yo no soy un hombre rico, así que esta es la siguiente parte. Yo llegué, claro, de Argentina con mi dinero, que bien me había ganado trabajando y había vendido un piso, entonces compré un piso en India, pequeño, lo que llamamos un kutir. Tengo mi kutir allí, ¿sabes? Ahora mismo lo tengo ahí cerrado y ahí está. Entonces, en este contexto, claro, pronto se me acabó el dinero. Tú Y piensas que yo ahí, te dije 10 años, 10 años que estuve allí, al par de años me quedé sin dinero. Hay 8 años, hay un lapso de 8 años en los que permanentemente fui asistido y recibí todo tipo de colaboraciones de los maestros, de los ashrams, pero ujú, también de la gente, del pueblo, ¿sabes? El que no te regala un dhoti, te regala un par de sandalias, un chadar, una tela para que te sí, sí. cubras en verano, en Ujú. invierno, granos, ghee, etcétera. Eso viví mucho tiempo así. De hecho, la primera vez que salí de India después de todos esos años, inclusive el billete fue un donativo, el billete de avión Sí, para sí. venir a España fue un donativo también, o sea, me lo facilitaron para que pudiera venir. Entonces, quiero decir, mi relación fue increíble, excelente, y siempre encontré este aspecto, ¿no? Esta hospitalidad, esta amabilidad e inclusive este apoyo abierto económicamente, ¿no? Tú lo habrás visto. Sí, 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 es propio. Uno cuando llega a India lo que más lo llama poderosamente la atención es esta amabilidad, digamos, independientemente si tenés dinero, si no tenés dinero, o incluso el que te da, quizás no está en una situación, digamos, muy buena, digamos, da lo que tiene, ¿sí? Da lo Lo que exacto. puede, digamos, lo que te puede ayudar, ¿no es cierto? Y quizás la persona no está en una situación que vos decís, bueno, es una persona que le sobra, no le sobra, es lo que tiene. Entonces,
Eso se ve, la espiritualidad está inmersa en la cultura, ¿no? Eso es Sí, sí, maravilloso. sí. Eso, Eso es maravilloso, eso es sí. maravilloso. Y luego viajando por otros países no lo he encontrado. No, Hay claro, claro, que claro. decirlo también, ¿eh? Porque he viajado por otros lugares y he estado en otros continentes, otros países, y no he encontrado esta hospitalidad. De hecho, pues muérete en la calle, ¿sabes? Sí, Eso sí, 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 funciona sí, así. sí. Bueno, si no tienes medios o no tienes como esto, pues ahí te quedas. Sí, totalmente. Entonces, yo siempre digo que estoy súper endeudado con India, con la gente de India, con los gurús y con el pueblo también, con la gente de la calle, por esta que me ha facilitado siempre los medios y me han facilitado, ¿sabes?, la posibilidad de seguir estudiando y seguir las prácticas y seguir, o ir a los lugares de peregrinaje, ¿verdad? Que son una vez que estás allí instalado, parte de la práctica es el yatra, Claro. dentro de lo que llaman las 16 tapacias. Son 16 tipos de tapacias, una de ellas es el yatra, el ir a los lugares, a las ciudades de poder o ciudades sagradas en fechas específicas. Fechas específicas. ¿Has estado en Badrinat? Badrinat Kedarnath. Es Sí. el Chardam, esto es lo que se llama el Chardam. Es un viaje Ujú. que cuesta hacerlo en cuanto a, depende del esfuerzo que tienes que hacer, es importante. Si no vas en helicóptero, si vas en helicóptero no haces ningún esfuerzo. No, Pero si vas, nosotros fuimos en octubre del 2018, fuimos, y te cuento que, bueno, fuimos en un grupo que organizamos de la escuela, ¿no es cierto? Y digamos, algunos alumnos realmente no, la pasaron un poquito, no mal, pero sí asustados. Porque imagínate que son muchas horas de ruta de precipicio, es, de claro, encontrar lugares que la ruta era solamente de una sola mano en un precipicio, y la verdad que, bueno, pero yo siempre pienso, si tenés que llegar, vas a llegar, así que fluía tranquilo, no hay, es así. una vez que estás ahí, además, el Sí, ya, autobús no puede volver para atrás. no, 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 es siempre una sola mano, es así. Entonces, ahí te tienes que quedar, no hay opción. Pero cuando llegas allá es un lugar con una energía tan especial, ¿no es cierto? Y tan maravilloso, lo que se ha vivido, lo que hemos estado, lo que pudimos disfrutar y la verdad que valió el esfuerzo, vale Pues totalmente el esfuerzo. hay un esfuerzo más para hacer, que es el Kailash. El Kailash. Lo que pasa es que Kailash está en China, bueno, en Tíbet, que ahora es China. Claro, claro, Entonces, pero se puede, hasta la pandemia, digamos, hasta marzo, se estaban haciendo viajes ya desde hace 4 o 5 años que China abrió el paso, que estuvo cerrado mucho tiempo, y sí, se organizan viajes desde Shimla o desde donde está su santidad, del Dalai Lama, desde Dalai Lama, desde Dharamshala. Ujú. desde ahí también se organizan viajes, y desde New Delhi, desde Mumbai, etc. Sí, sí, Entonces, ese sí que es ese sí que es ese es durillo. más duro todavía. Claro, eso es otro nivel de esfuerzo, porque estás a 4.000 metros, ya no hay Claro, broma. sí, ¿Sabes sí, dónde sí, está el Manasa Sarovar, donde están los dos lagos, sí, que es sí. en realidad donde se llega, de ahí no se puede pasar, pero el Kailash está ahí adelante. Entonces, aquello está a mucha altura, entonces allí te da, depende, te exigen un chequeo de tu salud para poder acceder a estos viajes. Bueno, yo recuerdo, nosotros cuando llegamos a Badrinat, digamos, también se siente mucho la altura, y si apurabas un poquito el paso para caminar y demás, sentías la falta de oxígeno, sentías un poquito la presión, había personas que le dolía muchísimo la cabeza, o sea, se siente también la altura ahí, ¿no? Pero lo que vos me Es decís muy es alto. mucho más alto todavía, claro. Yo creo que Badrinat está a 2.000 metros más o menos.
Me parece que un poquito, sí, 2000 y pico, sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí, Manasa Sorobar está a 4000. claro, claro, ahí Entonces ya. es muy alto. Ahora a mí me pasó, ahora que comentas esto, a mí me pasó, claro, desconocimiento el primer año, que no sabes, como te decía, que no hablaba inglés, no hablaba hindi, estaba aprendiendo, estaba un poco, ¿sabes? Que no sabía dónde estaba. Así que Sí. tenía que salir, fue mi primer salida, tenía que salir a renovar el visado, ¿vale? Que ese es otro tema, ¿eh? Que es otro tema que Otra mejor no hablar. historia, claro, sí, sí. Mejor no hablar de ciertas cosas, temas visados y temas esto, dejémoslo, echemos un manto de silencio. Pero luego, Da para hacer otro encuentro solo para hablar del visado. solo del 2000 dramas. Finalmente que me voy yo, digo, claro, me vencía, me caducaba, me vencía el visado que tenía que salir o salir. Ya estaba, era medio año y ya estaba sin dinero, ¿vale? Entonces tenía que ahorrar al máximo, porque ya sabía que no iba a tener ingresos. Entonces Claro. digo, vale, me voy por tierra. Y era agosto. Y claro, no calculé el monzón, ¿vale? No Ah, calculé el claro, en la marzal. época de los monzones. Y ahí me fui ¿Y yo a dónde hasta ibas? Tenías que salir y volver a entrar. ¿A dónde fuiste? claro, tenía que salir y volver a entrar. Y entonces tampoco tenía yo mucha idea entonces escogí una ruta y fui a Gorakhpur. Entonces fui de Brindavan a Gorakhpur y Gorakhpur cogí un micro, autobús pequeño, muy pequeños, de pocos pasajeros, que ese te cruzaba, te llevaba desde allí hasta Katmandú, por tierra. Claro, el precio era 100 veces menor que el Claro, avión. Nada, claro, costaba, puedo decir, un par de dólares. Por un par de dólares salía del país, renovaba el claro, visado y volvía. claro. Entonces, nada, cuando llegar a Gorakhpur fue una tragedia, porque aquello estaba todo inundado, una cosa que yo no sabía que era así, tenía conocimiento de esto. Y cuando llego allí, a Gorakhpur, me encuentro con una ciudad que realmente era para usar una mascarilla, un tapaboca, ¿vale? Porque la Sí. cantidad de moscas que hay en Mm, Gorakhpur, luego, con el tiempo, supe que había una historia con un santo que vivió allí, que lo torturaron y él lanzó, ¿sabes? Bueno, una mal, historia así mal. un poco rara Ajá. con las moscas de Gorakhpur. Bueno, después de pasar una noche deliciosa en Gorakhpur, Lleno de mosca. bueno, que mejor olvidar, partí para Katmandú, así que bajo la lluvia. Yo iba en un autobús pequeño, allí iban dos chicas españolas y como hablábamos español, rápidamente empezamos a hablar y íbamos. Tú sabes que el autobús que iba adelante se desbarrancó Uh, y se fue de la carretera y cayó al precipicio. El que iba adelante. Para lo cual, claro, paramos y seguimos, porque no había pero que era una lluvia torrencial. Y en eso, estoy ahí, estamos todos allí, y para ¿sabes? Como un espacio así que entraba del camino de sí, de un solo carril, pero había un espacio como una entrada, ¿vale? Que ahí podían parar, sí. como dentro de la montaña, como si fuera una cueva, ¿vale? Sí, sí, Y sí, entonces, sí. para ahí y estaba el ejército y estaban unos señores todos vestidos con ropa camuflada y ametralladoras y se vienen como locos encima del autobús, nos hacen bajar a los empujones, nos piden los pasaportes, nos separan a todos, nos revisan las maletas, con mucha agresividad y con muy malos modos. Pues cuando llego a bueno, después pasa y subimos al autobús y seguimos. Cuando llego a Katmandú, era que había un golpe de Estado. El sobrino del rey había secuestrado a los hijos del ¿En qué rey, había año fue? matado En qué año fue eso, Ananda? Porque yo estuve uno, también en Nepal y ¿en qué año? 2001. Ah, ok, no, yo fui en el 2011 por ahí y también tuve una experiencia bastante dura en el aeropuerto de Katmandú. También era bastante,
había como una cierto, nada que ver, salíamos de un país donde había amabilidad, donde había un montón de predisposición, y cuando llegamos a Nepal me encontré con esta situación así un poco de agresión en las calles, un policía muy así como muy rudo, ¿no? Una cosa así, que justamente lo que vos estás comentando. Obviamente que en la situación que vos decís, que ya había un golpe de Estado y demás, supuestamente debería ser mucho más marcado. Es que era gravísimo todo lo que había pasado, todo y claro, uno no sabe, porque uno no se entera. ¿Sabes? Yo iba ilusamente a renovar mi visado. Pero bueno, finalmente llegamos bien a Katmandú, me quedé creo que un par de días y luego ya me regresé para India, otra vez por tierra, obviamente. El viaje de regreso fue mejor porque hubo un lapso de no lluvia. Y entonces, pero bueno, la experiencia esta de las montañas indias con los autobuses es inolvidable, es algo inolvidable, es algo que nadie puede... Son historias que uno nunca más en su vida se va a olvidar. Son cosas No, que no, uno... no, no, y que luego cuando las repites dices, pero si yo había dicho que no lo iba a hacer más. Sí, es cierto. Muy ¿Qué cierto, hago muy cierto. aquí en las mismas circunstancias? ¿Qué ha Sí, pasado? Esto no suele pasar también. sí, sí, sí. Pero eso entonces, volviendo al tema de la vida cotidiana. La vida cotidiana de la India, sobre todo en estas ciudades como Brindavan, o como Ujjain, o como Haridwar, están muy marcadas, la cotidianidad está muy marcada por la tradición. O sea, todo Claro, empieza a las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana ya la gente se empieza a levantar porque tiene que hacer su sadhana. Porque Susadana, claro. el que está ahí, a ver, ¿qué gente hay? Hay gente monjes que han tomado votos y son monjes, vale. Pero Sí. también hay gente de familia que por su práctica o por su cercanía a la espiritualidad o a un gurú, deciden instalarse allí y llevar su vida familiar, pero en una ciudad espiritual, ¿vale? Claro, Y esto es el pueblo, digamos, y la mayor parte de la gente está en esas circunstancias. Entonces claro. también son practicantes, ¿vale? Sí, sí, sí. Aunque no sean brahmacharis, pero son practicantes. Entonces luego tienes también las innumerables, por ejemplo, en Haridwar o en Rishikesh o en Vrindavan, innumerables sectas o órdenes religiosas o prácticas de tal o cual, que si son Bhakti, o que si es Mayavadi, o que si son Advaita, o Vishista Advaita, o Dvaita Advaita, o, ¿sabes? Entonces, Tienen es, un abanico de orientaciones, de tradiciones, claro. exacto, exacto. Pero luego volviendo a lo que hablábamos, es la unidad en la diversidad, ¿no? Cuando tú te encuentras esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, satsang, sadhusanga, ¿no? Cuando tú te encuentras un practicante, te pones feliz, te pones contento. Y esto es lo que tanto se recomienda en las escrituras, ¿no? La necesidad es imperiosa de reunirse, de mantener el contacto, de Exactamente. encontrarse. Si no, como en nuestro caso, no nos conocíamos, bueno, personalmente, encontrarse de un modo o de otro. De alguna manera nos íbamos a encontrar, y la divinidad puso que sea de esta manera hoy. ¿Sí? Hombre, nos ha puesto las herramientas y el momento, y esta es la bendición que recibimos. Luego, Exactamente. luego, como te digo, la gente se encuentra muy unida en esa, ¿sabes? En esa devoción al lugar, ¿vale? Al lugar sagrado, a la ciudad donde Sí, todos estamos practicando, a la ciudad donde han practicado antes los rishis o los sabios del pasado, etcétera. Y eso hace que haya un ambiente comunal siempre muy de unidad, ¿sabes? Y siempre eso está muy presente. Otra cosa muy importante también, que es el respeto a los sadhus. El sí, respeto a los sadhus. La gente allí, ¿sabes? Si te observan. Entonces, de acuerdo a tu comportamiento, si tú tienes una actitud, porque todo se trata de actitud, sí, sí, si sí. tienes una actitud correcta como practicante, pues todo el mundo te va a respetar. Y si Sí. esto se prolonga en el tiempo, te van a empezar a ayudar también. Y como tú decías, te puede ayudar
El que poco tiene te va a compartir su roti, ¿no? Te va a decir, Sí, mira, tengo 4 roti, toma 2 para ti. Y claro, el millonario te va a decir, oiga, ¿qué necesita? ¿Está bien claro. así? ¿Necesita un billete de avión? ¿Necesita lo que usted... ¿Sabes? Sí, sí, Esta sí. naturaleza, esto está muy vivo en la India y como te decía antes, en otros países, ¿no? No, es cierto, es muy cierto eso. A raíz de esto, esto que comentabas de que en las ciudades espirituales, sagradas, yo creo que como todas las personas tienen un mismo propósito y están en una misma frecuencia y una sintonía, se genera en la propia ciudad, nosotros llamamos atmósfera psíquica adecuada para la práctica espiritual. Es como que uno ingresa en ese espacio, en ese lugar, y ya hay una energía que predispone a la práctica, que predispone, ¿no? A la búsqueda, a tu propia práctica, ¿no? A incentivarte, a motivarte desde un lugar común a todos, ¿no? Como que hay un grupo de personas, un pueblo, una ciudad, que están todos en una misma energía. Entonces, obviamente, ese lugar tiene algo especial, se genera algo en ese lugar especial, ¿no? Fuera de que tengas tu creencia alineada digamos, a la creencia propia del lugar o no, pero hay algo especial en esos lugares, cuando uno llega. Se siente porque Se vibra. siente, se siente. Y luego me ha tocado esto que tú dices, experimentarlo en gente que me ha acompañado a la India. Viajes que he hecho con gente aquí española, que me ha acompañado a la India, que han venido conmigo. Y sí que personas que, ¿sabes? No han tenido tal vez Claro, demasiada relación con el Vedanta, conexión, claro. Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero sin embargo llegan allí y yo me acuerdo yo una experiencia con una chica, un matrimonio, que era gente que yo conocía del mundo del Reiki, ¿vale? O sea, una disciplina afín, Sí, pero no parte, ¿vale? No es parte del mundo del yoga. claro. Así que es afín, pero no es parte del mundo del yoga. Así que me los encontré y estaban en India por trabajo, ¿vale? Por trabajo del marido, que era arquitecto Ujú. y le había salido un trabajo en Delhi. Y entonces yo la conocía a la chica de los centros de Reiki, de dar clases, conferencias y eso. Y entonces me contacta y me dice, me gustaría verte y voy con mi marido, así te conoce. Vale, le digo, mira, yo estoy en Brindavan. Vosotros tenéis coche, yo no, así que venir a Brindavan. Claro. Y entonces llegaron a la mañana y parecía que todo se había puesto de acuerdo. Esto hay que decirlo, ¿eh? Porque fue una experiencia muy curiosa. El clima, la cantidad de gente. Son ciudades que muchas veces están superpobladas, ¿vale? Y Ujú. eso agobia un poco, agobia. Sí, sí, sí. Sin embargo, ese día estaba todo tranquilo, estaba, ¿sabes? Las aves cantaban, parecía que estaba, ¿sabes? Estaba todo preparado. Sí, parecía preparado. Llegan y cogemos una rickshaw. Le digo, primero tenemos que ir a Banque Vihari, le digo, que es la deidad principal de Brindavan, el templo de Banque Vihari. Y lo llevo a Banque Vihari, ¿sabes? Subimos una rickshaw de estas de bicicleta y vamos a Ujú. Banque Vihari, que son 5 minutos. Y cuando llegamos allí, entramos, les digo, bueno, cómo tenéis que comportar, vamos a dejar los zapatos así, la actitud, tú te tapas la cabeza a la chica. Sí, Y entramos. Y yo entro y estoy contemplando a la deidad y que en realidad que la deidad me contempla a mí. Y luego en eso miro así y estaban los dos, pero un mar de lágrimas, ¿eh? Pero un mar de lágrimas. Y digo, los dejo, que se claro. emocionen. Y Sí, sí, luego, claro. ¿qué pasó? Pregunto. Y me dicen, es que no sabemos qué pasó. Fue entrar aquí y Y empezó sentir. a sentir cosas y a sentir, ¿sabes? Y no podíamos parar de llorar. Y pasaba el rato, habíamos salido ya del templo, que habremos estado 5 minutos. Y porque Banque Vihari tiene una particularidad. Las cortinas de la deidad se abren y se cierran Sí, muchas veces. sí, Entonces, sí. salimos y no paraban de llorar, ¿sabes? Y la emoción, y hasta nada, esto hará 15 años atrás, ¿eh? Y Sí, hasta el sí. día de hoy lo mantienen eso como algo, un hecho inexplicable de su vida. ¿Qué les pasó?
¿Qué Cuando sintieron allí? nosotros estuvimos en Badrinat, también tuvimos muchas experiencias, a muchas personas les pasaron distintas cosas, ¿no? Tuvimos una experiencia que no fue muy agradable en el sentido de que una de nuestras alumnas estuvo muy mal nos asustamos mucho. Llegamos al lugar donde íbamos a quedarnos, en Madrinat, y empezó a sentirse mal, temblaba el cuerpo, frío, frío, el cuerpo se puso los labios azules y yo la verdad que me asusté bastante, solicitamos un médico ahí, no podía moverse, había quedado paralizada en las piernas, las manos. En ese momento, cuando llegamos ahí, nunca sufrió de absolutamente nada, una chica totalmente sana, no tenía ningún tipo de enfermedad preexistente, nada, absolutamente nada. Llegamos ahí, pasó por esa situación y fue después de lo que le estaba sucediendo un mar de lágrimas que no podía parar de llorar, un, un bloqueo, yo entendí de esta manera, fue un bloqueo que se destapó totalmente ahí, se manifestó en principio lo máximo y después se liberó. Y después con una paz se sentía increíble después de haber pasado por esa situación, ¿no? Que la verdad que el grupo quedó un poco asustado, porque la verdad que estaba se mostraba muy mal, digamos, quedó pálida con los blancos, con los labios azules, no sabíamos qué iba a pasar. Como otros le dolió la cabeza y como otros también lloraban y como yo también, no podíamos parar de llorar y no sabíamos qué era, digamos, no es que nosotros no, yo jamás lloro, es raro que llore, pero ahí pasó eso. Y bueno, son cosas que suceden en estos vórtices de energía, en estos centros espirituales. La energía muy fuerte y obviamente suceden estas cosas, ¿no? Es lo que vos contabas con este matrimonio también. Es que yo creo que lo que hay allí es lo que, como tú lo llamabas, ¿no? Es una acumulación. Es una Sí, 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 acumulación, ¿sabes? Como una pila, como una batería sí, hipercargada en el transcurso del tiempo, de los centenares, si es por el tiempo védico, milenios, si es por el tiempo occidental, centenares de años que están allí la gente haciendo tapacia. Básicamente lo que genera todo es la tapacia, ¿no? La práctica en sí. sí. Entonces, somos muy Ahora, esto no, afortunados. no tiene, claro, no tiene que, no tiene que ver específicamente con un credo especial. Esto sucede en ciertos lugares. Yo que tuve la oportunidad de poder viajar y viajar mucho por Italia, eh, me ha pasado algo muy particular. eh, o sea, yo he visitado grandes catedrales, iglesias, nunca me ha pasado lo que me pasó, por ejemplo, en el lugar donde está San Francisco de Asís. En, Es un lugar, sí, sí, yo he en Asís. entrado ahí, claro, entrado ahí es algo austero, porque es un lugar que, bueno, los franciscanos tienen esta cuestión de austeridad, ¿no? Y también de práctica, porque también son muy practicantes, ¿no? De su credo, pero eh, cuando llegué a ese lugar sentí una energía muy especial, muy linda y de una gran espiritualidad del lugar, ¿no? Cosa que no me ha pasado en otras iglesias, porque incluso he entrado a algunas y me parecían lindos museos, porque en verdad no se sentía la energía, ¿no? Pero en ese lugar particular también sucede, o sea, que no tiene que ver con el credo, tiene que ver con el lugar, cómo es la energía y cómo está conformada esa energía del lugar, ¿no? Y con los practicantes. Yo Y creo que con los con practicantes. Sí, sí, sí. Italia también tiene un caudal espiritual allí que te Sí, encuentras a mí me encanta. Bueno, ahí cerca están las Clarisas, está lo de Santa Clara, otro sí, lugar que también. tiene una energía, una potencia allí, y Casia, donde está Santa Rita de Casia, Sí. también, Bueno, otro lugar. En España me ha pasado en Ávila, donde está Santa Teresa de Ávila. Me ha pasado algo muy particular ahí, en España, ¿no? Bueno, ¿ves? Sí, Experiencias místicas sí, que, sí, como sí, tú sí. dices, no tienen nada que ver con... Hay un lugar en India, cerca de New Delhi, es una estación antes, bueno, dependiendo de dónde vengas, pero es una estación antes o después
de Sí, Delhi, que se llama Nizamuddin. En Nizamuddin hay una comunidad sufi muy grande, es un barrio musulmán, ¿vale? Sí, un sí, barrio sí, 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 musulmán, y dentro del barrio musulmán está la zona de los sufis, que son como el bhakti del muslim, ¿vale? Como lo más etéreo del mundo musulmán, sí, del credo musulmán. Entonces, allí están las tumbas del mismo Nizamuddin, que es un gran santo, y otros, ¿no? Y en esa zona es que hay una energía allí y una potencia espiritual que mucha gente de fe hindú, que otra vez volvemos a lo de que una cosa es nuestra vinculación con el mundo de la fe hindú, y otra cosa es muy diferente la vinculación del nacido allí, de padres indios. Hay unas sí, tradiciones, lamentablemente hay que decirlo, hay unas diferencias entre unos y otros, ujú, etcétera. Entonces, claro, la relación con el mundo musulmán no es muy buena no, desde hace centurias, desde las invasiones aquellas de Aurangzeb, etc. Entonces, inclusive gente con esta tendencia va a Nizamuddin y flipa y se quedan como, wow, ¿no? Esto aquí hay energía de verdad, ¿sabes? Esa energía, eso es lo que realmente nos transforma. Yo creo que ahí está el punto de transformación, ahí está lo que yo siempre digo. Vale, no necesitas irte a vivir una cueva. no, No no, claro, necesitas vestirte de naranja, tomar votos, hacerte yata, dreadlocks y vivir solo. No es necesario. Tú puedes hacer la vida que llevas, vivir en donde vives. El proceso es interno, el proceso, ¿vale? El proceso se corresponde con tu búsqueda. Pero sí, siempre recomiendo dos cosas, ¿no? Una es el sadhusanga, el relacionarse con otros que están en el mismo camino, ujú, y ir a cargarte de esa energía. sí, Ir a sí, cargarte fundamental. de esa energía que encontramos en el Ganges, en Ujú, el Yamuna, que encontramos en Ujjain, en los Shiva Lingam de los 12 Jyotirlingam, en los Shaktipeeth, o en una deidad, etcétera, ¿no? Esa sí, energía, eso es lo que realmente nos alimenta y sobre realmente. todo nos, nos empuja para adelante, ¿no? Nos ayuda Nos a seguir, impulsa, porque nos nos estimula a impulsa. seguir. Ujú. Es muy Eh, difícil seguir sí, sí, y mantenerte. Es lo más difícil de todo, mantenerse en el camino. la Entonces, constancia, la perseverancia es lo que más cuesta. Sí, es lo que más cuesta. Entonces, siempre que se pueda hay que reunirse, estar juntos, comunicarse como hemos hecho hoy, que te lo vuelvo a agradecer. Muchas gracias por la no, invitación, ha sido un honor y un gusto, y espero que se repita y que, bueno, en un futuro... seguramente que se va a repetir. Antes de concluir, dos preguntas más que me quedan para hacerte. La primera es tu visión acerca de cómo el yoga hoy está instalado en el mundo, ¿sí? Porque vos que has vivido en India, que tenés años de trayectoria, de búsqueda espiritual y demás, hoy se ve un yoga, ¿no? Difundido en el mundo, y me gustaría que vos me dijeras tu visión acerca de que si realmente lo que se muestra al mundo es yoga o hay otras cosas más que están como mezclándose dentro de lo que es el yoga, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo que se está mostrando al mundo y lo que se está difundiendo por el mundo es un yoga modificado. Hay una base de yoga y luego hay muchísimas modificaciones. Hay que entender que yoga, al menos desde mi punto de vista y desde el linaje Shankaracharya, de la tradición Shankaracharya, como lo debo haber mencionado en esta hora de charla, la palabra tapasya la debo haber mencionado yo 10 veces, ¿vale? Entonces, lo tengo ahí un poco ya, pero Incorporado. efectivamente, incorporado ya, pero efectivamente yo creo que
yoga implica un grado de tapacia, implica un grado de esfuerzo, implica un grado de constancia, es una disciplina, no es una forma o un tipo de actividad para pasar el rato, hacerse fotos de Instagram, estar muy buena o muy bueno y ponerte ahí, ¿sabes?, en exhibición. Lo cual respeto, porque entiendo que se corresponde a determinado grado de ignorancia, ¿vale? Y tengo el profundo respeto por todos los grados de ignorancia. Pero también me gustaría que hubiera más respeto por el yoga en el sentido de que hay muchas disciplinas, hay muchas formas de practicar, ¿sabes? Deporte. Y cuando me encuentro con el yoga beer, con el yoga de la cerveza, sí, cosa pues, que... Santoya, ¿no? Tenemos una de las prácticas Santoya, contentamiento. Santoya de Santa que quiere decir también quiet mind, estate quieto, mantente tranquilo. Pero sí que este tipo de cosas como el yoga beer te enervan, te dan un punto ahí de rabia, ¿no? Entonces, sí. yo creo que mi visión es esa. Mi Yo visión es creo que que lo que vos se está dijiste es, manoseando. claro, roza la falta de respeto, ¿no? Roza la Exacto. falta de respeto. Sí, Exacto. sí, totalmente. Yo respeto todo, respeto todas las tendencias humanas, las naturalezas, las búsquedas y los gustos. Y convivo con el mundo en perfecta armonía, no tengo ningún... Pero sí que hay ciertas cosas como el yoga beer, por ejemplo, que cuando lo he visto, sí que me dio un punto ahí de, ¿sabes? Sale el kshatriya, se va el sadhu y viene el kshatriya, saca la espada. Te da ganas de mostrar un poco de esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. En su lecho de muerte, Bhishmadeva, el abuelo, El abuelo. Parampita, él dice Ahimsa Paramo Dharma, ¿sabes? ¿No? Esa historia. Ahimsa Paramo Dharma, dice, la no violencia es el Dharma supremo. Dice un hombre que es el maestro de armas de todos los guerreros que están ahí. Y además está en su lecho de muerte, en un campo de batalla. Y frente a frente con Sri Krishna. Y le dice, Ahimsa Paramo Dharma, la violencia, dice, la no violencia, Ahimsa, es el Dharma supremo. Pero dice, la violencia, cuando se tiene que utilizar para defender el Dharma, es aún superior. Entonces, a veces nos podemos enfadar también, a pesar del Santoya, a pesar del Sadhu style. Entonces, sí que realmente que hay cosas que me molestan y me enervan un poco, y lo único que pido yo es que haya ese respeto, que haya esa actitud de respeto. Hombre, hay muchísimas otras actividades, ¿por qué tienen que coger justo la palabra yoga? Que para mí Claro. y un montón de gente implica una actitud en la vida, una forma de vida basada en el respeto, en la unidad, y no la mancilles, no la pongan así como una burla o como una tontería. Pero bueno, eso es parte del mundo también, ¿sabes? Es parte del mundo también. Básicamente veo eso, veo que hay muchísima gente muy interesada en el yoga, hay muchísima gente muy capacitada y que lo vive, y eso es lo positivo. En cuanto a lo negativo, ya te digo, lo negativo es esta especie de moda que a los últimos años y sobre todo ahora con el tema de las Instagram y de las poser, ¿no? de esa actitud poser, de estar ahí con... se desvirtúa un poco. Pero también podemos verlo como un filtro. Sí, también, claro. También, Sí. es que todo depende del observador, ¿no? Como dice el Upanishad, todo depende del observador. Entonces, independientemente de ese aspecto de croda, de ira, que surge cuando ves algo que realmente es una falta de respeto, independientemente de eso, Om Purnam, todo es perfecto y todo sucede en forma perfecta. Exactamente, exactamente. Bueno, y para concluir, entonces, me gustaría que si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando quiere conectarse contigo, o si estás dando algún tipo de actividad, de cursos, formaciones, ya sea en España mismo, o quizás también, no sé si estás dando
en forma virtual, en forma online, alguna actividad. Me gustaría que nos comentaras así un poquito para Vale. aquellos que te quieran conectar, digamos. Aquí tenemos otro calendario. Entonces, ahora está en septiembre, es un mes difícil porque es la vuelta al cole y más este año. Entonces, toda la gente está que vuelve al trabajo de las vacaciones o que vuelven los niños al cole. Generalmente empezamos las actividades en octubre. Y sí que para octubre estaré haciendo algunos cursos online abiertos a cualquier persona de cualquier país, porque será por Zoom. Y básicamente se trata de cursos de cómo adaptar un poco, cómo utilizar los factores, los diferentes factores, como mencionaba al principio, la astrología, la alimentación, etcétera, para tu sadhana. Para tu sadhana, sobre todo adaptado a esta época que estamos viviendo. Este es uno de los cursos rápidos, cursos de 2 o 3 clases y ya está, porque es muy, muy puntual, muy práctico, ¿sabes? Cómo ajustar la sadhana, cómo hacer que tu sadhana del 100%, ¿vale? Luego siempre tengo unos cursos de meditación que son los que comentaba que vino Rosana. Roxana, sí. Estos cursos yo los hago presenciales, porque son muy, ¿sabes? Es más de interacción, claro. Interactivos, ¿sabes? Interviene mucho el alumno y también algunas meditaciones son activas y requieren de movimiento, etcétera. Entonces, este curso de momento queda aparcado y lo relativo al yoga también. Pero claro, sí que estaré haciendo estos ajustes, que yo los llamo ajustes de sadhana, y luego también haré algunos introductorios al Prastantreya, ¿no? al Gita, Upanishad y Brahma Sutra, en un esfuerzo por tener una visión global del Vedanta, Advaita, Dvaita, Vishishtadvaita. O sea, una visión, Advaita no rechaza a nadie. Entonces, exacto, cuando hablamos de Advaita, aceptamos otras posturas y también las exploramos, ¿no? Así que ese es un poco el programa a partir de octubre. ¿Cómo encontrarme a mí? Simplemente poniendo Escuela Ganga Yamuna. Ganga Yamuna. Ganga Yamuna. Y con Y, Ganga Yamuna, todo junto. Pones todo junto, Escuela Ganga Yamuna, y ya va a salir allí la página de la escuela. Excelente. Muchas gracias. No, yo te agradezco a vos el tiempo dispensado, querido maestro, querido hermano, amigo, y seguramente no va a faltar oportunidad para que nos podamos encontrar y darnos un abrazo como corresponde. Seguro que sí, y oremos para que todo sea favorable y que todos sean felices y estén en paz. Bueno, muchas bendiciones. Muchas bendiciones para vos, para tu vida. Cuídate mucho y bueno, hasta la próxima, solo hasta la próxima. Hasta pronto, estamos en contacto entonces. Namaste, bendiciones. Muchas gracias. Hariom.